recibimos a todos con amor. Con amor. Tiene que ser el testimonio de nosotros como cristianos, nosotros como iglesia. La idea es que nos sintamos acogidos en el amor del Señor. Amén. Vamos a abrir la escritura en la segunda carta, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, del versículo 3 al 5. Dice la escritura: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ya vamos a explicar lo que dice este texto. Oremos. Bendito Padre Celestial, poderoso Señor Jesucristo, te doy gracias. Gracias porque por tu Espíritu Santo tú envías siempre palabra fresca, palabra necesaria para nuestro pueblo que está congregado esta tarde con nosotros. Ruego, mi Dios, que sigas teniendo misericordia, que nos abras el entendimiento para las cosas verdaderamente importantes y que a través de este llamamiento al amor traigamos convicción a la iglesia de tenernos amor como prueba indiscutible de una genuina conversión. Guárdanos, Señor, de vivir engañados. No queremos en ninguna forma pretender salvación si no exhibimos el testimonio del amor tuyo obrando en nosotros, mi Dios. Y esto sea el testimonio realmente que te dé gloria, honra y alabanza solo a ti, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses? La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo cuando en su segundo viaje misionero llegó ya a un territorio que era totalmente pagano. En la península de Macedonia, ahí está Grecia y todo su paganismo, igual que en la península itálica estaba Roma con todo su paganismo. No era fácil predicar el evangelio en esos lugares, y el apóstol Pablo tuvo solamente una breve visita inicial a esta iglesia y tuvo que salir huyendo a causa de la persecución. Pero aún así, en este breve tiempo que el apóstol enseñó a los tesalonicenses desde la conversión, también les enseñó el cumplimiento del mandamiento del amor. Y eso es lo que abre la carta del apóstol, reconociendo el ejemplo de amor de los tesalonicenses. Y eso es lo que tratamos de enseñar nosotros también esta tarde, amados hermanos. Se trata de hacernos hoy un llamamiento a la demostración, al testimonio de amor que nosotros hemos recibido directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como se habrán dado cuenta, los últimos domingos hemos llevado una secuencia de llamamientos. El primero que hicimos fue un llamamiento al arrepentimiento. ¿Recuerdan ese mensaje? Luego hicimos un llamado a la perseverancia en la fe. La semana pasada, el domingo pasado, fue un llamamiento al perdón. Y ahora vamos a hacer un llamado al amor, un llamamiento al amor por la palabra de Dios. Quiero que sepan, hermanos,
que la iglesia a nivel mundial está sufriendo una terrible crisis. Todos pretenden ser la iglesia verdadera. Todos pretenden dar un testimonio especializado de evangelio. Y en algunos hay énfasis en unos dones ministeriales, en otros unos tienen una doctrina, una teología, una creencia, y está resultando hasta peligroso para aquellos cristianos que les gusta invadir el internet para buscar alguna información que les mejore su madurez espiritual, y se encuentran millones y millones de páginas en todos los idiomas hablando de Cristo. Y yo creo que ahora hay más gente que consulta el evangelio por internet que gente que se dedica ávidamente a estudiar seriamente la palabra, a estudiar las cosas tal y cual sucedieron. Y uno de los testimonios que resultan fundamentales para una verdadera iglesia, una iglesia que sea realmente sana en doctrina, es el testimonio del amor de aquellos que se congregan en ese lugar y entienden por la palabra que solamente exhibiendo un testimonio de verdadero amor usted puede estar seguro de su auténtica conversión. ¿De qué me sirve a mí una teología muy elaborada, muy inteligente, pero sin Espíritu Santo que me lleve a amar al prójimo como a mí mismo? Porque eso es lo que dijo el Maestro, eso es lo que enseñó nuestro Salvador Jesucristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que nos tengamos unos a otros. Y eso, hermanos, es necesario interesarnos todos porque tenga cumplimiento en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, en nuestro entendimiento, porque si no, amados hermanos, vana es nuestra fe. El apóstol Pablo ilustra claramente en el capítulo 13 de Corintios, los primeros 3 versículos, lo dice claramente y todo mundo es capaz de entenderlo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pero resulta, amados, que muchas de estas cosas se hacen y se practican en las iglesias ahora. Hay algunas iglesias que tienen énfasis en ir a dar de comer a los pobres. Hay otras que tienen énfasis en desarrollar diferentes programas de asistencia social a las comunidades, y eso no es que sea malo, pero si eso se hace sin amor, como vamos a explicar, eso realmente resulta vano. Para eso están los filántropos y los gobiernos en las instituciones adecuadas para canalizar ayuda al necesitado sin necesidad de invocar el amor que Jesucristo nos enseñó. Pero nosotros, amados, como iglesia verdadera, si argumentamos tener una buena teología, una buena doctrina, necesariamente tenemos que enfatizar el testimonio del amor como causa de estar en la verdad. Si no hay amor, la verdad no puede prevalecer. Y el amor es nuestro distintivo. La Biblia, amados, está repleta de principio a fin. De principio a fin, y lo voy a referir a la primera carta de Juan, porque ahí hay una enseñanza completa, completísima acerca del mandamiento del amor. Y escuchen bien lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice la escritura de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Esta es una enseñanza fundamental. Nosotros no nos podemos acreditar como verdaderos cristianos si no estamos interesados siquiera en amar al prójimo como a nosotros mismos. Nadie nace amando al prójimo. Nadie puede hacerlo en sus propias capacidades. El amor es una virtud que Dios nos da, pero hay que pedírsela. Entonces tenemos que reconocer que el testimonio del amor está vinculado, según lo que Pablo habla a los tesalonicenses, acerca de la fe. La fe y el amor, la fe verdadera necesariamente tiene que causar un testimonio de amor, porque si no, hermanos, estamos nosotros cansados de iglesias carentes de amor, porque no entienden la manera correcta de amar, porque piensan que todo es abrazos y besos y disfrutar la compañía de los hermanos, y eso está bien, pero el amor que nos enseñan los evangelios es un amor superior, es un amor mejor que el que nosotros alcanzamos a comprender hasta este momento. Hebreos 11:6, busque la carta a los Hebreos 11:6, un poquito atrás. Tenemos que fundamentar toda la enseñanza en lo que dice la Escritura. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nosotros tengamos interés en agradar a Dios. El testimonio de fe verdadera que nosotros tenemos que exhibir incluye la glorificación a Dios por el amor que tengamos unos con los otros. En esto, hermanos, hay mucho que decir y hay mucho que aprender y mucho esfuerzo espiritual para conquistar ese amor ágape que es el que a Dios le agrada. Y si a Dios le agrada que amemos de esa manera, pues así tenemos que amar. No es como yo digo, no es como a mí me parece, no es como a mí me gusta, es como Él ha dicho que se tiene que amar. Así es el amor que Dios bendice. Fuera de ese amor ágape puro, santo, que Dios ha establecido como norma fundamental de fe, amados, si nuestra conducta, nuestro testimonio como cristianos prácticamente no tiene nada que ofrecer. ¿Estamos claros que tenemos que exhibir el testimonio del amor? ¿Estamos claros? Ok. Dice Juan 13. Volvamos a Juan, el Evangelio de Juan, porque esas son palabras que salieron directamente de la boca de nuestro amado Salvador Jesucristo. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y la pregunta inevitable es: ¿amo a mi prójimo como a mí mismo? Si no tengo ese testimonio, ¿de verdad soy discípulo de Cristo? Entonces, si no tenemos ese testimonio, es de urgencia pedir que ese testimonio sea nuestro distintivo. Hay una bandera que el cristiano enarbola, levanta. Hay una bandera que nos distingue como verdaderos cristianos, y esa bandera es el amor. Aparte de esa bandera, los demás dones son simplemente sin valor, porque todo tiene que ir empapado en amor, porque Dios es amor. La pregunta que nos queda entonces por hacer es: ¿cómo cumplo yo el mandamiento del amor? La pregunta también es: ¿me interesa cumplir el mandamiento del amor? ¿Quiero agradar a Dios amando a mi prójimo como a mí mismo? Y si no amo a mi prójimo, la pregunta final: ¿seré yo salvo de verdad? ¿Qué creen ustedes, amados hermanos? ¿Seré salvo? O sea, si me muero me voy al cielo.
sin amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Estarán abiertas las puertas del cielo para aquel que no ama a su prójimo como a sí mismo? La respuesta es no. El cielo está cerrado para el que no ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Verdad que es duro decir esto? Pero está escrito. Y lo que está escrito es palabra de Dios, y no es para discutirlo, sino para reconocerlo primeramente. Si no lo estoy cumpliendo, si no estoy sintiendo, si no me interesa, es simplemente porque mi conversión ha sido en vana. El amor, amados, es una garantía segura de salvación, y sin amor se puede poner muy en duda la salvación de aquel que pretende ser salvo. Yo reconozco que esto puede ser hasta estremecedor para muchos, porque habemos muchos que estamos en la iglesia y Dios no te manda un testimonio de amor y no lo estamos cumpliendo. Y si no lo hemos cumplido hasta ahora, pues de aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por cumplirlo. ¿Cómo entendemos el significado del amor? Porque es importante que entendamos claramente qué significa el amor, como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo testifica. Bíblicamente, hermanos, podemos reconocer 3 tipos de amor. Esta enseñanza es bien conocida, pero vale la pena que la recordemos. La primera es el amor erótico, el amor que simplemente carnal. Carnal es una forma de expresar amor, pero no es el amor con el que tenemos que amarnos unos a otros. En Jueces 16:4 habla del testimonio de Sansón. Sansón dice en la Biblia que se enamoró de una mujer que se llamaba ¿cómo? Dalila. El amor de Sansón por Dalila es un buen ejemplo de lo que es el amor eros, ese amor erótico, ese amor sensual, ese amor que solo tiene como objetivo la satisfacción de un deseo de la carne, pero no lleva sentimiento, no lleva ese componente. Ese amor no es el amor ágape y puro que Dios quiere que practiquemos. El segundo tipo de amor es el amor filial, es el amor sentimental. Ese sí es un buen tipo de amor, porque incluye una relación de afecto profundo por la familia, el afecto profundo por la esposa. Yo amo a mi esposa profundamente. Ese es un amor filial, y por el amor filial que tengo por ella, nos unimos en matrimonio hace muchos años y seguimos juntos porque nos amamos. Es un amor filial. Igual el amor por los hijos es un amor filial. El amor por los padres es un amor filial. A veces tenemos amor filial aún por los amigos, pero no es ese el amor que Dios quiere que practiquemos. El amor que Dios quiere que practiquemos y testifiquemos es el amor espiritual, el amor ágape. Entiendan ustedes, 3 tipos de amor: el carnal que solo es pura carne, el filial que incluye sentimientos, incluye las satisfacciones del alma, y el amor espiritual, que es el amor que Dios quiere que practiquemos para agradarlo a Él. Entonces, amados, el amor es espiritual. El mayor de todos es el amor. Primera de Juan 4:8 dice la escritura: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En su esencia Dios es amor. Y si Dios es nuestro Padre, si estamos hechos conforme a la semejanza de Dios, ¿qué testimonio tiene que haber en nosotros si somos hijos de Dios? ¿Se parecen los hijos a los padres? ¿En qué nos parecemos a nuestro Padre? En el amor con que amamos al prójimo. Y yo sé que todo esto es difícil de digerir, porque la carne no quiere amar. A la carne le resulta más cómodo odiar al prójimo, aborrecer al prójimo, y Dios prohíbe tajantemente aborrecer al prójimo. ¿Qué dice Primera de Juan, un poquito atrás, 3:15?
Leamos el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto está bien claro, amados. No podemos rechazar el testimonio del amor en nosotros mismos. Estamos invitados por el Padre Celestial a capacitarnos en amor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué quiere decir? Permanece como impío, como inconverso. No ha conocido a Dios porque no ama. Y estas son palabras claves y fundamentales para nuestra práctica cristiana. ¿Quiere ser usted un cristiano verdaderamente auténtico? Levante su mano. Entonces tiene que amar a su prójimo como a usted mismo, hermano. Esto no se negocia, esto se cree y se obedece. ¿Por qué? Porque usted quiere llegar al cielo. Un día, cuando parta a la presencia del Señor, usted quiere estar seguro de quedarse ahí. Pero si no ama, Dios lo va a reconocer como un muerto espiritual, como una persona que nunca abrió su corazón al amor. Y derivado del amor, por supuesto, viene consecuentemente el perdón aún a los enemigos. Son leyes divinas, son leyes difíciles, pero preferimos enseñar estas cosas que son el fundamento de nuestra fe, la garantía de nuestra salvación, que enseñar otros temas, amados, que probablemente sean edificantes, pero no determinantes para vida o para muerte. Dios es amor. De todos es conocido el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La raíz de toda la relación de Dios con el hombre es su amor para el hombre. Dios nos ama a todos y en su amor para todos nos quiere envolver con ese mismo amor con que Él ama a nosotros mismos, y que nosotros exhibamos el testimonio de amor como garantía de que somos hijos de Dios. Si no hay amor, no somos hijos de Dios. Entonces, si el amor ágape es un amor espiritual, por supuesto es una obra de Dios en nosotros y se recibe como virtud del Espíritu Santo. En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad. El amor es una dádiva de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios. Que oigan bien, iglesia, rara vez nosotros le pedimos eso a Dios. ¿Quién ora? ¿Quién clama por amar a su prójimo como a sí mismo? ¿Quién ora? ¿Quién clama por amar a aquellos que nos aborrecen? ¿Quién ora? ¿Quién clama por amar aún a sus mismos enemigos? Nadie quiere hacer eso, pero eso es el testimonio fundamental de un verdadero creyente. Y el amor no solamente se declara, hermanos, porque es fácil decirle a alguien yo te amo, pero el amor tiene que ir más allá de lo declarativo. El amor tiene que ser demostrativo. Nosotros como cristianos verdaderos tenemos que tener un testimonio que claramente certifique que nosotros amamos. Si no amamos, ¿qué nos hace diferentes a aquellos que no conocen a Dios? Tenemos que experimentar la transformación de un corazón que antes no amaba por un corazón que hoy está lleno de amor. ¿Quién hace ese milagro? Solo Dios puede hacerlo, pero uno tiene que anhelarlo. Padre, yo anhelo exhibir el testimonio de un verdadero hijo tuyo. Y el verdadero hijo de Dios es el que ama.
el que ama a su prójimo como a él mismo. Y no, la carne no quiere eso, amados. La carne quiere mejor mantener su distancia, su reserva. La carne no quiere ser dañada, y para no ser dañada no abre el corazón, le pone candado al corazón, le pone candado al espíritu, para que no pueda exhibir el amor de Cristo como un testimonio fundamental de un auténtico cristiano. Por lo tanto, no podemos seguir tolerando esta indiferencia a amar como el Señor nos ha ordenado que amemos. ¿Estamos dispuestos a amar? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esta apatía que teníamos para amar? Y ahora esa apatía va a ser sustituida por el poder de la palabra de Dios, en una disposición de corazón a hacer la voluntad del Padre como Él reclama que se haga. Entonces, veamos una forma práctica de ver el amor de Dios obrando en nuestra vida. Miren, aquí veamos también a otra parte que probablemente nos cueste, pero que es necesario confrontar por la palabra. ¿Qué dice Primera de Juan 3? Vamos siempre a Primera de Juan 3, versículos 18 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y aquí viene testimonio. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice amorosamente Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Les agrada lo que están aprendiendo, hermanos? O sea, porque esta es una necesidad. Debe ser, si usted ha nacido de nuevo, si usted verdaderamente es hijo de Dios, si usted es un genuinamente convertido, tiene que ponerle mucha atención a lo que dice la Escritura. Tenemos que amar de hecho y en verdad. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo como testimonio de amor? Fácilmente la Escritura lo resuelve. El que verdaderamente ama a su prójimo está capacitado por el Espíritu Santo a tener desprendimiento de las cosas materiales. El Espíritu Santo no lo hace a nadie tacaño. El Espíritu Santo corta la tacañería, corta el egoísmo, corta el excesivo amor a nosotros mismos, y el Espíritu Santo transforma al verdadero cristiano en una persona generosa para dar de sus bienes materiales. Algunos predicadores dicen, el hermanito sí se convirtió, es muy apasionado para servir, pero parece que la cartera no se ha convertido. Hermano, veámoslo claramente, si no se convirtió la cartera, tampoco se convirtió usted, porque sigue siendo cerrado para dar. Y el Espíritu Santo, como obra de amor, vuelve al pecador, aquel. Mire cómo es la gente en el mundo. Es egoísta, es avara, es codiciosa. Y nosotros, como cristianos verdaderos que decimos ser, somos también egoístas, somos avaros, somos codiciosos. No nos interesa el bienestar de los demás. Y Juan dice claramente, si usted tiene bienes en este mundo, ¿quiénes tienen bienes en este mundo? No dice los ricos, sino el que tiene bienes. Tal vez ahora compré pan francés y compré $5. Es bastante de eso en pan francés, me imagino, no sé. Como yo no compro. Entonces, pero a $5. Y de repente viene alguien a pedirme y de verdad tiene cara de hambre
y de verdad se ve necesitado. Y yo, toda mi generosidad consiste, bueno, como tengo la bolsa todavía, y ahí hay 50 panes. Mi familia se comerá unos 15 en un tiempo, pero yo siento una gran generosidad cuando le doy un pan entero a ese necesitado. Pregunta, ¿ese es el testimonio de un verdadero cristiano? ¿Un verdadero creyente en Jesucristo? Porque con ese pancito en la muela le va a quedar. Entonces tenemos suficiente amor para darle hasta que Él quede saciada en su necesidad. O le decimos, más este pan y date por agradecido, y cerramos la puerta. Ese no es el testimonio de amor. Cuando usted ama a su prójimo, usted es desprendido. El Espíritu Santo en el libro de los Hechos está clarísimo. Mire, esto es una palabra que resulta muy dura porque está asesinando las obras de la carne en nosotros. Pero lo que dice la palabra de Dios es que los convertidos de ese momento vendieron todo lo que tenían y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Este no es invento mío, amados. Y dice que nadie tenía falta de ningún bien. ¿Quién es el único capaz de ponerle ese sentido de desprendimiento al pecador? Solamente es el poder del Espíritu Santo. Porque ahora nosotros argumentamos, ¿y de qué van a vivir mis hijos? No, vaya, voy a dar algo, pero nada. No me pida más de lo que yo calculo en mi entendimiento racional que puedo dar. El Espíritu Santo guía al creyente a la generosidad. No le duele sacarse de lo que tiene abundancia para poder dar. Pero hemos alcanzado ese nivel de amor, ese testimonio de amor. Miren, les voy a contar un pasaje que es bien conocido, que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 6. Lo vamos a leer, en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 6. Es la curación del paralítico en la puerta de la Hermosa. Y dice la Biblia, Pedro y Juan, dos apóstoles de Jesucristo, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy bien. Pedro no tenía oro ni plata, porque miren, todo el mundo se maravilla de que ese paralítico de 38 años, estando entumecido, estando ya condenado a vivir en esa condición para el resto de su vida, todo el mundo se maravilla, y de hecho es un milagro maravilloso que ese cojo pudiera volver a caminar, a saltar. Pero pocos hacemos la observación de qué es lo que tenía Pedro y le ofreció a ese paralítico. ¿Qué había en el corazón de Pedro? ¿Por qué Pedro se interesó en darle a ese hombre paralítico, a ese mendigo, a ese menesteroso, a ese necesitado? ¿Por qué Pedro puso los ojos en él? ¿Qué habrá visto? ¿Cómo lo habrá visto? Con ojos, ay, miserable. Bueno, para eso soy apóstol. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Lo habrá visto así? No, lo que Pedro tenía era amor en él. Ese es el milagro mayor. La consecuencia de un milagro de amor es un milagro que todos los demás ven como glorioso. Un paralítico caminando.
Pero ese milagro del amor de Dios en el corazón de Pedro, Pedro no lo tenía. Si Pedro era un hombre egoísta, amador de sí mismo, pero el poder del Espíritu Santo en él lo transformó. Y lo transformó de un hombre carente de amor, que hasta negó a Cristo, en un hombre que abundó en amor, porque él fue lleno del poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sin embargo, aún con todos esos poderes que Dios garantiza que nosotros vamos a tener, recuerde, el Señor dijo: mayores cosas que las que yo hice van a hacer, porque yo voy al Padre. ¿Y qué dejaba Jesús como testimonio fundamental para aquellos que se consideran discípulos? El amor. Amados, el amor mueve montañas, dice un refrán por ahí. El amor es poder de Dios, es poder líquido de Dios en las manos de aquellos que realmente lo creen y lo practican. Pedro era un apóstol, era un hombre ungido de Dios, lleno del poder de Dios. Sin embargo, la misma escritura dice que él subía al templo a orar. ¿Y qué habrá pedido Pedro? ¿Qué le habrá pedido a un hombre que había recibido tanto de Dios? Habrá pedido Pedro: Señor, mira que la iglesia está bien generosa, que no se acabe este fuego, para que sigan dando, que sigan vendiendo sus cosas. No, hermano, nosotros los pastores modernos quizás oramos así, pero Pedro, el apóstol, el siervo verdadero de Jesucristo, oraba: manténme encendido el amor tuyo en mí, Jesús, porque yo he sido consagrado para vivir glorificando tu nombre toda mi vida. Que este amor que tú has puesto en mí no se vaya a agotar, que este amor abunde y sobreabunde. Y por eso es que el Señor le puso a prueba su amor por el prójimo, cuando le presentó quizás al hombre con el peor testimonio de fracaso que se podía ver en Jerusalén: un paralítico, un hombre sin esperanzas. ¿Qué fue lo que lo transformó? Claro, el poder de Dios. Dios fue el que lo hizo. Pero que había en el corazón de Pedro, había amor para dar. Lo que yo tengo no es oro ni plata, lo que yo tengo es amor por ti, porque mi maestro, mi Señor, mi Salvador, ese fue su testimonio fundamental, el amor. El Señor hizo una multitud de milagros, prodigios y señales, porque de tal manera amó Dios al mundo, reflejando el amor que el Padre tiene por cada uno de nosotros. El Señor habrá hecho un milagro sin amor. Él estaba lleno de amor, porque Él es Dios y Dios es amor. Nosotros, por tanto, dice Juan, que tenemos que amar de hecho y en verdad. O sea, no solo de boca, no solo de palabras, sino de hecho y en verdad. Y el amor demostrado con hechos, él se puede hacer externamente a través de la provisión material. Sí, es cierto, está bien ser generoso, está bien aportar, está bien ayudar al necesitado. Eso es algo que tiene que ser algo normal entre nosotros, pero también tiene que haber un móvil interno. Y esto es lo que quisiera, amados hermanos, que descubriéramos hoy en nosotros mismos. El amor, el profundo amor que Dios tiene por nosotros, y el profundo amor que Dios quiere poner en nosotros para testificar a Cristo, significa dolor por el pecado del prójimo. El Señor miraba al necesitado con dolor por el pecado. Y Él dijo: yo no te condeno por el pecado que estás cometiendo, sino que anhelo perdonarte, porque el verdadero amor, en vez de condenar, perdona. Y ese es un testimonio que nosotros también tenemos que exhibir. Enlazando el mensaje del domingo pasado con este mensaje, se podrá perdonar sin amar. ¿Será posible concederle al enemigo, al peor de los enemigos, perdón sin amarlo? Entonces está relacionado el perdón con el amor, y eso es lo que nosotros estamos llamados por la palabra a cumplir, a hacer. Si nosotros hasta ahora, oiga bien,
Porque es muy posible que nosotros hasta ahora no hayamos mostrado el mínimo interés en amar al prójimo como a nosotros mismos. Conocemos el mandamiento, lo conocemos y lo conocemos bien, sabemos. Bueno, yo he hablado con algunos hermanos y me dicen, no hermano, pero, porque yo antes preguntaba, eso fue hace como 10 años, le hacía a los hermanos esta pregunta y les molestaba. El Señor Jesús dijo, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, lo amarás con todo tu alma, tu corazón, toda tu voluntad, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo además, en esto se resume toda la ley y los profetas. De tal manera que yo preguntaba, ¿estará abierto el cielo para ti si no amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Ah? ¿Quién cree que sí? Sin amar a Dios, ¿se podrá entrar al cielo? Y la otra pregunta, ¿y sin amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿se podrá entrar al cielo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir ese milagro de amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a recibir nosotros el milagro de amar a Dios por sobre todas las cosas? Oiga, esa capacidad, como es tan espiritual, tiene que ser dada por el Espíritu Santo. En Juan 5, un poquito más adelante, versículo 14 al 16, leamos. Dice la Biblia, oigan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Pero sigue inmediatamente a continuación: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso va a ser tema de otra predicación. Pecado de muerte y el que no es de muerte. Pero aquí lo que quiero enfatizar es qué es lo que tenemos que pedir. Porque todo el mundo tiene facilidad para entender que esta porción dice, bueno, el Señor dice que pidamos. Y está bien pedir. Pero ¿qué es lo que pedimos? ¿Pedimos nosotros algo diferente a lo que pide el impío? Porque si usted se va allá a Japón, a China, a Estados Unidos, a Sudamérica, la gente toda le va a pedir a Dios lo mismo: salud, dinero y amor, ¿verdad? Todo el mundo pide. ¿Qué es lo que pide? Salud, dinero y amor. Y hasta hay un corito por ahí que dice: el que tenga estas tres cosas. Pero ¿quién pide amor? Amor ágape. ¿Quién pide? Porque mire, la confianza que tengo en Él, que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, amados hermanos, que nos quede claro, si no hay amor en nuestro corazón, tenemos que pedirlo a Él, porque esa es la voluntad de Dios. Dios ya ha de estar cansado, porque nuestras oraciones todas son de petición. Cuando nos oramos, ¿qué es lo que hacemos todos? Así oramos, ¿verdad que así oramos? ¿Ah? Y que encontramos que la única razón para orar es pedir. Wow, eso está bien para uno que se convirtió ayer y que descubre que el Dios amoroso todavía está interesado en llenarnos nuestras necesidades materiales. Pero hay peticiones que son de mucho más trascendencia. El amor tiene trascendencia eterna y hay que pedirlo, y que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Él nos oye.
Él nos oye. Yo le confieso, Padre, que no lo amo ni a usted, mucho menos a mi prójimo, si medio mundo me cae mal. Entonces yo reconozco que esta condición no es su voluntad. Yo reconozco, Padre, que su palabra me da como mandamiento amarlo a usted y amar a mi prójimo, y ninguno de los dos mandamientos estoy obedeciendo. Y aquí dice su palabra que si yo pido conforme a su voluntad, usted nos oye. Y si Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amados hermanos, no significa que usted va a pedir aquí salud, dinero y amor. Amor, pero claro, usted quiere el amor carnal, el amor sensual o el amor sentimental. Pero aquí estamos hablando del amor espiritual, ese amor que implica que Dios necesariamente va a ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Dios no puede ocupar un segundo lugar. Dios o es el primero o simplemente no hay Dios en su vida. Y al que es el primero en mi corazón, lo amo con todas mis fuerzas. Y si no tengo ese amor, ¿qué tengo que hacer? Pedirlo, pero pedirlo con urgencia. Yo no puedo seguir viviendo sin amor, ni a Dios ni a mi prójimo. Entonces, claro, y si yo veo a mi prójimo cometer pecado, entonces yo tengo que pedir. Dice, el que viera a su hermano cometer pecado, pedirá y Dios le dará vida. Esa es la petición a la que Juan se está refiriendo en esta porción. Hay que pedir vida para el pecador. Eso es amar a Dios. Que yo veo a mi hermano cometiendo errores garrafales, rebeliones grandes contra el Señor, y yo soy indiferente a la condenación que mis ojos ven en él. No puedo. Yo tengo que hablar con mi Padre para que Dios, oiga bien, Dios es el que da vida. Y aquel que no tiene sensibilidad a esta palabra, que dice, bueno, un mensaje más, cuidado, hermano, esto es vida o muerte. Si no hay amor, la muerte es nuestra sentencia eterna. Pero ¿qué es lo que le garantiza a uno que dice que es creyente, que verdaderamente es salvo? ¿Qué es lo que le garantiza? El amor que haya en su corazón por el prójimo. Y si nosotros vamos viendo que un día amamos a Dios, ¿se acuerdan que en Apocalipsis hay un reclamo de parte de Dios contra la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y esa era una razón para que la iglesia se preocupara, porque Dios no miraba amor en el corazón de nuestros hermanos efesios. Y hay que pedir eso, porque si yo no tengo amor, tengo una gravísima crisis espiritual. Sencillamente soy religioso, vengo al culto a oír la palabra. Es cierto, el pastor a veces regaña, hoy no, porque es de amor el mensaje. Pero es necesario que nosotros veamos con urgencia la crisis que tenemos. Cuando uno va donde el médico y le hace un scan y le encuentran un gran manchón negro aquí, y entonces ahí uno se preocupa. Si Dios nos pasa un scan espiritual, nos va a encontrar todos negros. ¿Por qué? Porque no va a encontrar amor en nosotros. Y el amor tiene que ser nuestro distintivo como verdaderos hijos de Dios. Si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Metal que suena, campanadas que solo hacen ruido, pero no hacen ningún testimonio que glorifique a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Usted quiere tener seguridad de salvación, porque hay teologías muchas que quieren explicar eso. Yo quiero hacerlo simple. Revise, ¿hay amor en su corazón? Hay amor, porque hermanos, es urgentísimo que pidamos que Dios nos llene de su Espíritu Santo para poder exhibir un testimonio, un fruto espiritual, que es el amor, que es el que Dios quiere que exhibamos y a Dios le agrada. Aparte del amor, ningún testimonio nos va a ayudar a salvación.
Digo que tengo fe, digo que amo a Dios, pero estoy peleado con media iglesia. Digo que amo a Dios y soy el más conflictivo allá en mi trabajo. O sea, cuando voy a mi centro escolar, los que son estudiantes todavía tienen diferencias con todo mundo. El creyente en Jesucristo no puede ofrecer ese testimonio. El creyente en Jesucristo tiene que amar como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó aún siendo nosotros ofensores del Padre por nuestro pecado. Y dice que el Padre no respondió con castigo, sino que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Solo uno tiene, Jesucristo, y se dio por amor en favor de nosotros que no merecíamos, porque amados, somos malos y bien malos. Y entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? El amor de Dios ahí está, pero el amor de Dios en nosotros parece que todavía no ha aparecido. Y necesitamos pedirle a Dios hoy, los que crean y los que saben que no hay amor en sus corazones para el prójimo, valdría la pena que nos pusiéramos de pie, porque vamos a orar de pie para pedirle al Señor: ten misericordia de mí, Padre, soy un pecador. ¿Cuál es tu pecado, hijo? No amo a mi prójimo como a mí mismo, y tampoco te amo a ti sobre todas las cosas. Pregunta: ¿alguno de nosotros está cometiendo ese pecado? Hay que reconocerlo. Y yo quiero animar a la iglesia que en esto seamos totalmente sinceros. A Dios nadie lo engaña. Él sabe quién lo ama y quién no lo ama. Y mucho prójimo habrá por ahí que sabe que no lo amamos. Tenemos que ordenar eso. Tenemos que corregir eso. Hay que clamar a Dios hoy: Padre, tenga misericordia, porque en materia de amor a mí nunca me había amanecido. Y ahora, como testimonio de mi disposición a cambiar, me pongo de pie, aunque yo sea el único en esta congregación, porque necesito que su Espíritu Santo me llene para poder amar aún a mis enemigos. ¿Quién quiere orar conmigo para levantar a Dios esa petición? Ese es el Espíritu Santo, amados. Lo está llevando a usted a un reconocimiento de pecado, y usted está siendo sensible a la voz del Espíritu Santo que le dice hoy: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre, gozarse obedeciéndole a Dios, es un buen testimonio que nos garantiza salvación y vida eterna. Oremos, amados. Poderoso Dios, amado Señor, oh Padre, de inmediato tu Espíritu Santo nos lleva